¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de la Nueva Patria. Les recuerdo que estoy por lo menos 5 días a la semana. En la noche ya tengo el video listo en el canal de la Nueva Patria para que ustedes puedan disfrutar de la información que les proporciono. Ya saben que este canal hace un resumen de las notas más importantes de la conferencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y el día de hoy, bueno, pues se presentó Marcelo Ebrard dando los resultados de los acuerdos a los que se llegaron en varios aspectos entre México y Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio. Ayer les hablé sobre todo y efectivamente México no había aceptado el acuerdo de ser tercer país seguro, y hoy Marcelo Ebrard, el canciller de Relaciones Exteriores, pues lo manifestó de esa manera. Por otro lado, a una pregunta de una reportera sobre el compromiso que había hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador en campaña, menciona que los dirigentes del CENTE comentaron que hay un compromiso, que López Obrador aceptó el tema del pase automático de los egresados de las normales a las plazas magisteriales. Pues le pide si es cierto eso, que confirme si esto es verdad, porque ha habido críticas sobre este tipo de procedimientos, incluso de instituciones como la UNESCO, por la falta de transparencia que habría en este tipo de procesos sin evaluación. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que efectivamente él lo había promovido y estaba en ese sentido convencido de que así debía ser. Habló sobre el modelo educativo que el modelo neoliberal quería imponer en la educación aquí en México. Obviamente sabemos que el modelo educativo neoliberal pues es privatizar también la educación. De hecho, en eso consistía la reforma educativa que promovió el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Pues, ¿qué pasa con esto? Que crea más pobres. Primero, rechaza a los estudiantes que no tienen los medios para pagar su educación y con esto crea más pobres. Pero el fin de todo esto, el modelo educativo del neoliberalismo, lo que promueve y lo que promovía su agenda era crear estas masas que respondieran a las necesidades de los corporativos, de la oligarquía. El licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo un repaso sobre el modelo neoliberal. Vamos a escucharlo. Sí, yo lo promoví. Es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático. Es que es un nuevo paradigma. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión. Usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen. No es que no pasaran el examen. Todavía nos deben una explicación, porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar. Esa era una de las reglas de la anterior política educativa. La supuesta calidad de la enseñanza, que también fue otro parapeto, la excelencia. ¿Y qué pasaba con los jóvenes? No tenían posibilidad de estudiar, porque lo que se buscaba era que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Se esmeraron en destruir la educación pública gratuita. Eso fue el periodo neoliberal. Vino el rector de la UNAM, me trajo hace poco una tabla
para decirme con mucha satisfacción que en la UNAM el 65% de los estudiantes eran de familias pobres o de clase media baja, y que el 35% era de clase media, media alta y alta, pero el 65% de clase media baja y de pobres, de familias pobres. Y le dije, ¿sabe por qué? Por el pase automático, y lo querían quitar. Si hubiesen quitado el pase automático, que insistieron mucho los conservadores, no fuese esa la composición. ¿Cómo es a nivel nacional? Por los exámenes de admisión donde no hay pase automático, solo el 50% son pobres y de clase media baja. El otro 50% clase media media, clase media alta y alta en general. Entonces, en el caso de las normales, querían acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro. Nosotros hemos decidido apoyar las normales. Hoy decía yo, voy a Hidalgo y voy a repetir que se abre el Meche, que lo cerraron. Es una vergüenza que hayan hecho eso, como han cerrado otras normales. No se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales, y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores. Me van a decir, ¿y la evaluación? ¿Y qué? ¿No van a estudiar? ¿No el estar en una normal, en nivel licenciatura, significa prepararse para dar clases? ¿Qué más capacitación? ¿Qué más formación? Entonces, sí, yo planteé eso, yo sugerí eso, solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas. ¿Pero no considera que este modelo podría poner en riesgo la calidad de los docentes que van a estar enseñando? No, al contrario. Al contrario, los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados, los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales. Entonces es un asunto fundamentalmente ideológico. Nosotros no actuamos así. Nosotros nos apegamos a la realidad. Se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros, dinero del presupuesto, se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros
son irresponsables, de que los maestros no dan clases, que ganaban muchísimo dinero. No se me va a olvidar lo que publicó un periódico, que ya no quiero mencionar su nombre, acerca de los maestros de Oaxaca, que habían maestros que ganaban 600,000 pesos mensuales, a 8 columnas. No se me va a olvidar de que ese mismo periódico, para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, que fue hasta la cárcel, injustamente le fabricaron el delito de lavado de dinero. Pero cuando lo iban a detener, con información del CISEN, ese periódico sacó conversaciones en donde a este maestro supuestamente le gustaba el alcohol, unas campañas de desprestigio, ¿sí?, inmundas. Eso no va a volver a suceder. Entonces, no es que me hayan presionado los de la CENTE. Yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón. Es que cuando ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé, porque yo quiero fortalecer la educación pública. No olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. Modificaron el artículo 3º constitucional para poner al mercado la educación media, superior y la educación superior. Porque la educación, antes de esa reforma, tenía que ser gratuita en todos los niveles de escolaridad. Y ellos acotaron ese derecho solo a educación básica. Ahí empezaron. Y a partir de ahí creció la matrícula de las escuelas privadas como nunca. Y el propósito era que estudiara, que tuviera dinero para pagar colegiatura. Y siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en contra de las escuelas privadas. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, es cosa de entender que ya estamos en la época post-neoliberal. Ya no es lo mismo. Ya se está aplicando otra política porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, lo decía yo como candidato en las plazas. No engañé a nadie. Esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios. En los debates, pensando nuestros adversarios, los otros candidatos, de que me iba a afectar el que yo sostuviera que se iba a cancelar la reforma educativa,
insistía mucho en eso y lo repetí muchas veces, que si llegaba a la presidencia se iba a cancelar la reforma educativa. Y di mis razones, estas mismas, que además no era una reforma educativa, no era para mejorar la calidad de la enseñanza, eso era puro cuento, era para someter al magisterio y para que avanzara el propósito de privatizar la educación. Y sobre todo un asunto ideológico, pero además no hay prueba más contundente de que los conservadores de ahora, Claudio X González, por ejemplo, que era el principal promotor de esa reforma, me acuerdo que mandó a poner una pizarra electrónica en el periférico y ahí aparecía supuestamente los días de ausencia de los maestros porque no trabajaban los maestros. Ahora ya no habla de eso, o ya no tiene el mismo protagonismo en ese tema, pero es el principal promotor de los amparos masivos para que no construyamos el aeropuerto en Santa Lucía. Y es de los principales opositores a la transformación, a los cambios. Desde luego está en todo su derecho, siempre lo vamos a respetar, ¿sí? No va a haber persecución, censura, no, le vamos a mandar como era antes, como le hacían ellos, mandaban a aplicar auditorías a sus empresas. No, nosotros tenemos forma de defendernos. ¿Cuál es la mejor manera de defendernos? Argumentar, ejercer el derecho de réplica y polemizar y debatir. Esto es lo mejor. Y también otro reportero, finalmente, casi al final de la conferencia, le comenta que había salido el ranking de las universidades más importantes a nivel mundial y que la UNAM aparece entre el lugar 601 y 800, un lugar tan bajo que ni siquiera le otorga un número. La UAM también aparece en ese rango y el IPN no aparece. Le pregunta que si más allá de las ideas que él tiene sobre la educación pública y de que todos merecemos estar en la educación superior, ¿qué se está haciendo para que la calidad crezca en la universidad pública? Por ejemplo, precisamente en la UNAM, a lo que el presidente le respondió. La UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo, y la Metropolitana igual, el Politécnico y otras universidades públicas y privadas de México. Yo creo que el problema en nuestro país no es solo el de la calidad de la enseñanza. Creo que el problema principal es el de la cobertura. O sea, los dos hay que atenderlos, pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo. Eso hay que eliminarlo. Para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos
la posibilidad de estudiar. Porque no solo es el nivel académico, es que la escuela es el segundo hogar para los jóvenes. O sea, no es solo el lugar donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela es lo que permite que haya comunicación, que se tengan relaciones entre alumnos, maestros. Es una comunidad y eso ayuda mucho, sobre todo en el caso de adolescentes que tienen problemas por desintegración en las familias, problemas en el primer hogar. La escuela es fundamental, pero si no pueden llegar a ese segundo hogar, ¿a dónde van? La visión tecnocrática que quisieron imponer es muy deshumanizada y ¿saben qué? Muy ramplona, muy superficial. Son, con todo respeto, muy desinformados. Pues ahí está, por no decirles ignorantes, porque realmente pues, ignoran partes muy importantes de la historia. Lo que pretendía aquí en México pues era crear más pobres, más siervos de la oligarquía y de los amos del mundo. Sí, bueno, pues este es el resumen del día de hoy de la conferencia matutina del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria. No olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y comentar cuál es su opinión sobre mis videos, sobre los temas que trato, sobre las notas que estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias.